Hola a todos, nos encontramos en esta oportunidad para trabajar con el tema de aparato cardiovascular. Cuando hablamos del aparato cardiovascular, es un aparato que está constituido esencialmente por un órgano central, que es el corazón. Ese corazón se va a constituir en la bomba aspirante e impelente de sangre. Vale decir que va a ser un órgano que específicamente va a tener a su cargo bombear sangre en el momento que produzca la contracción, o vamos a ver que ese momento se denomina sístole, así como también va a ser el encargado de poder recibir sangre. Va a ser un momento que vamos a denominar diástole o relajación cardíaca. Es decir, que ese corazón va a funcionar como una bomba aspirante e impelente de sangre. ¿Por dónde va a recorrer esa sangre una vez que el corazón la bombee? Lo va a hacer a través de un conjunto de vasos. Así que ese aparato cardiovascular va a estar constituido por esa bomba que es el corazón y por un conjunto de vasos que vamos a denominar como arterias, venas y capilares, que la característica que van a tener ese aparato de corazón y conjunto de vasos es que cuando permitan que la circulación sanguínea se produzca por diferentes órganos, van a constituir esencialmente un circuito cerrado. Esto quiere decir que cuando el corazón tanto reciba la sangre como bombee la sangre, cuando recorra todo nuestro organismo va a constituir un circuito cerrado donde la sangre no va a escapar de ese conjunto de vasos. Vale decir que mientras se mantengan intactas las estructuras de los vasos, es decir, que no haya lesión vascular donde se produzca salida de sangre de esos vasos, la sangre va a seguir circulando permanentemente por este circuito cerrado durante todo el tiempo. Vamos a ver algunas características de estos constituyentes del aparato cardiovascular que dijimos que eran el corazón y los vasos. Vamos a comenzar por ese corazón. Cuando nosotros tomamos a esta estructura, vamos a encontrar que si miramos al corazón desde dentro hacia afuera, vamos a encontrar una capa que se denomina endocardio, es decir, de dentro hacia afuera, la capa más interna se denomina endocardio. La capa central, fíjense que es la capa más gruesa y justamente la capa muscular, se va a llamar miocardio, ¿sí? Es la capa estrictamente muscular y la capa más externa, ¿sí? Bastante parecida a lo que vendría a ser la capa interna, se va a llamar pericardio, es decir, que de dentro hacia afuera tenemos una capa que es denominada endocardio, que es una capa fibrosa, el miocardio, que es una capa muscular, y el pericardio, que también constituye una capa fibrosa. Es decir, que las capas del corazón justamente tienen que ver con dos capas que son fibrosas y una capa que es muscular, que va a ser la capa específicamente contráctil, la del miocardio. Esta parte más externa, que es el pericardio, justamente la zona del pericardio que está más en contacto con la parte muscular, es decir, con el miocardio, es lo que se va a llamar pericardio visceral, ¿sí? O también llamado epicardio, y la parte más externa es la que se va a llamar pericardio parietal. Pero en general nos vamos a referir a esta capa más externa como pericardio, a la capa más interna como endocardio y a la capa media o muscular, que es la más voluminosa, es la del miocardio. O sea que cuando en general hablamos, por ejemplo, de que hay alguna cuestión o alguna alteración, por ejemplo, en el aporte de oxígeno al miocardio, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de que lo que se está afectando es la capa muscular, la parte contráctil del corazón, ¿sí? ¿Qué pasa con este corazón? Es un órgano que es hueco, entonces tenemos cavidades que lo constituyen a este órgano hueco. Tenemos 4 cámaras que constituyen este corazón, pero de esas cámaras o cavidades tenemos 2 que son superiores. Esas cámaras se van a llamar aurículas, ¿sí? De este lado, por supuesto, la aurícula derecha, aquí la aurícula izquierda, y tenemos 2 cámaras inferiores o también denominados ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Normalmente lo que va a ocurrir es que la sangre va a llegar y va a ingresar por las aurículas, tanto por la aurícula derecha como por la aurícula izquierda, y va a pasar esa sangre hacia los ventrículos. O sea que en general las aurículas tienen la función de poder recibir la sangre. Vamos a ver que, de acuerdo a lo que veamos en la circulación sanguínea, esta recepción de sangre va a tener que ver, por ejemplo, puede venir sangre a las aurículas del resto del organismo o puede venir sangre a las aurículas, por ejemplo, desde los pulmones, una vez que se ha oxigenado. De cualquier lugar de donde esa sangre venga,
el órgano o la cavidad que las va a receptar en realidad, el órgano va a ser el corazón, pero la cavidad van a ser las cavidades auriculares, tanto derecha como izquierda. Una vez que esa sangre ingrese a esas cavidades, tanto derecha como izquierda, la sangre va a pasar a los ventrículos, es decir, a las cavidades inferiores. ¿Qué es lo que ocurre? Estos ventrículos van a tener que expulsar luego esa sangre. Pero imagínense que si las aurículas se llenan, pasa la sangre hacia los ventrículos, ¿qué tendería a hacer este corazón una vez que se llenen esos ventrículos? Volver o retornar la sangre hacia atrás. Para que esto no ocurra, nosotros nos vamos a encontrar que entre las aurículas y los ventrículos tenemos una separación, es decir, tenemos válvulas. ¿Para qué me va a servir una válvula? Una válvula me va a servir como cualquier válvula para justamente asegurarme que haya un flujo unidireccional, es decir, me va a evitar que haya un flujo retrógrado o inverso hacia el corazón. Vale decir, si una válvula se abre, la sangre va a pasar de aurícula a ventrículo, lo mismo que del lado izquierdo, de aurícula a ventrículo, y esa válvula me va a asegurar que cuando el ventrículo se vaya llenando, esa válvula se va a cerrar, ¿sí? Tal como vemos aquí el nombre de la válvula, tricúspide del lado derecho o bicúspide o mitral del lado izquierdo, las vemos representadas aquí, ¿sí? Simplemente desde una vista más superior. Entonces, cuando las aurículas, en este caso la aurícula derecha, recibe la sangre y esa aurícula justamente permite la apertura de su válvula tricúspide, eso va a permitir que la sangre pase al ventrículo. Pero una vez que ha pasado esa sangre al ventrículo, se va a cerrar, ¿sí? Por eso en este caso se llama tricúspide porque tiene 3 membranas, se va a cerrar para evitar que la sangre vuelva otra vez hacia la aurícula. O sea, me van a asegurar el flujo unidireccional, ¿sí? Una vez que la sangre está en los ventrículos, de este lado va a ser una válvula tricúspide como vemos aquí, y del lado izquierdo va a ser una válvula bicúspide o también llamada mitral porque justamente tiene 2 membranas. ¿Qué ocurre? Una vez que la sangre ingresa a esa aurícula y a esos ventrículos, ¿cuándo va a estar pasando esto? Vamos a ver un poquito más adelante, es en el momento del llenado del corazón. Entonces, en el momento del llenado, la sangre entra al corazón, pero luego que el corazón se ha llenado, va a seguir una fase de contracción o sístole. Por lo tanto, en esa fase de contracción o sístole, ¿qué es lo que ocurre? Toda la sangre va a estar en los ventrículos y ahora yo tengo que expulsar esa sangre, ya sea que expulse esa sangre para enviarla al resto del organismo o que la envíe hacia los pulmones. Entonces, ¿qué significa eso? Que en el momento que yo expulse la sangre, también voy a necesitar válvulas en otros vasos, vamos a ver aquí después, cuando del ventrículo yo libere esta sangre hacia los pulmones para que se vaya a oxigenar, como justamente me voy a los pulmones, va a haber una válvula que se va a llamar válvula pulmonar. Así como cuando yo llevo sangre al resto de mi organismo que se va a ir por la arteria aorta, la válvula justamente se va a llamar válvula aórtica, que aquí también las podemos ver representadas. Pero las más importantes aquí que tenemos que recordar son las válvulas que separan las aurículas de los ventrículos, ¿sí? Tricúspide del lado derecho y bicúspide o mitral del lado izquierdo. Pero siempre vamos a tener estas válvulas que nos van a asegurar el flujo unidireccional de la sangre justamente para evitar el retorno o flujo inverso de la sangre hacia el corazón. Cuando el corazón se contrae, evidentemente que recibe normalmente para que un músculo se contraiga, un músculo esquelético se contraiga, normalmente tiene que llegar un nervio a ese músculo, descargar justamente información, en este caso sería a través de un neurotransmisor, para que ese músculo, ¿qué ocurra? Se produzca una contracción muscular. En el caso del corazón, nosotros tenemos una particularidad. El corazón genera y propaga su propio estímulo nervioso. Vale decir, hay una estructura en el corazón denominada nodo sinusal. Estos son los 4 sitios por los cuales se va a propagar el impulso nervioso del corazón. Y lo que ocurre acá es que el corazón no necesita la llegada de un estímulo eléctrico para que le avise al miocardio que se tenga que contraer. Vale decir, si yo quiero hacer una contracción del bíceps, ¿sí? Para producir, por ejemplo, la flexión del codo, ¿qué es lo que ocurre? Necesito que haya un nervio que descargue justamente un neurotransmisor, ¿sí? En ese músculo para que ocurra la contracción muscular. En el caso del miocardio, ¿sí?
la parte muscular del corazón, no necesitamos que llegue un nervio para que se produzca la contracción muscular. Afortunadamente, esta estructura que se llama nodo sinusal o también llamada nodo sinoauricular o sinusal, ¿sí? Por eso a veces se suele poner NSA, nodo sinusal o nodo sinoauricular. Ese nodo sinusal o sinoauricular se encuentra en la entrada justamente de la aurícula derecha. Entonces, ¿qué ocurre? Esa estructura tiene la capacidad de poder generar su propio estímulo para contraerse. Vale decir, esa estructura pasa a ser como el marcapaso del corazón, ¿sí? Es la estructura que justamente marca el ritmo cardíaco. Ese propio nodo sinusal genera su propio estímulo para contraerse. Es lo que se suele llamar la propiedad de cronotropismo, ¿sí? La posibilidad de poder generar su propio estímulo para contraerse rítmicamente cada 60 u 80 veces por minuto. Es decir, que esta estructura, el nodo sinusal, viene a ser el marcapaso del corazón que descarga automáticamente su propio estímulo. ¿Para qué? Para propagarlo por todo el corazón. Entonces, esa estructura está justamente en la entrada de la aurícula. Yo necesito pasar toda la información en todo este miocardio para que todo el músculo se contraiga, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? El estímulo se va a generar en este nodo sinusal o nodo sinoauricular y luego se va a propagar hasta el siguiente nodo que va a estar justamente entre las aurículas y los ventrículos. Entonces, ese nodo se va a llamar nodo aurículo-ventricular. Vale decir que la estructura va a ser de propagación el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, pero luego tengo que pasar la información hacia los ventrículos. Por lo tanto, una vez que esté en este nodo auriculoventricular, se van a formar, fíjense acá, mostrado justamente en amarillo, se van a formar dos ramas, ¿sí? Una rama derecha y una rama izquierda del haz de His. Es decir, el haz de His es una estructura de fibras nerviosas que va a estar constituida por una rama izquierda y por una rama derecha. Todas las ramificaciones que salgan de ese haz de His es lo que se va a constituir en las fibras de Purkinje o red de Purkinje. ¿Y para qué sirve esa red de Purkinje o fibras de Purkinje? Es para que todo el miocardio de todo el ventrículo justamente reciba información para que todo el ventrículo se pueda contraer al mismo tiempo y poder realizar la expulsión de la sangre. Porque imagínense que aquí ha ingresado la sangre y en un momento va a pasar a los ventrículos y los ventrículos se tienen que contraer para expulsarla. Por lo tanto, entonces, en ese momento que tengo que realizar contracción, por supuesto, lo que favorece la fibra o la red de Purkinje es que justamente ese estímulo se propague por todos los ventrículos. Fíjense, por supuesto, que no es que hay un salto entre el nodo sinusal o sinoauricular y el nódulo auriculoventricular, sino que obviamente hay pequeñas fibras nerviosas que los conectan a esos dos nodos, ¿sí? Son fibras justamente internodales que facilitan la comunicación entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. También, obviamente, esto está pasando a nivel de la aurícula derecha. La aurícula izquierda también necesita inervación, por lo tanto, también hay fibras interauriculares que son las que van a propagar también el mismo estímulo hacia las aurículas para que reciban la información y también puedan realizar su vaciado para poder llenar a los ventrículos. Nuevamente aquí les marco en rojo, tengan en cuenta entonces que esta estructura o llamada nodo sinusal o nodo sinoauricular constituye el marcapaso del corazón, es decir, aquella estructura encargada de generar el propio estímulo para contraerse. Perdón. Lo que va a ocurrir acá es que más allá de que nosotros tengamos esta estructura, que es el nodo sinusal, vamos a ver después que en el ejercicio, por supuesto, la frecuencia cardíaca puede aumentar, es decir, en estado de reposo este nodo va a definir que el corazón se pueda contraer entre 60 u 80 veces por minuto, que es lo que se llama la frecuencia cardíaca. Ahora bien, en el ejercicio, la frecuencia cardíaca sube. ¿Qué pasa acá? ¿El nodo no funciona? Lo que ocurre es que en el ejercicio nosotros también tenemos aquí en la descarga sobre el miocardio, sobre el corazón, tenemos también fibras nerviosas
del sistema, por ejemplo, nervioso simpático, y cuando esas fibras nerviosas descargan sobre ese sistema nervioso simpático, descargan sobre el nodo, hacen que la frecuencia cardíaca aumente. Es decir, el nodo tiene su propio reloj, es descargar 60 u 80. ¿Se puede modificar eso? Sí, se puede modificar. Si yo aumento, por ejemplo, la frecuencia de descarga de un sistema nervioso, como es el simpático, sobre ese nodo, la frecuencia cardíaca va a aumentar. Ahora bien, si disminuye la frecuencia de descarga porque se activa un sistema nervioso, que es el sistema nervioso parasimpático, estos sistemas los tienen que haber visto en primer año, en Funda 1, ¿qué es lo que ocurre? Va a disminuir la frecuencia de descarga y por lo tanto la frecuencia cardíaca se va a disminuir. Habíamos hablado que ese sistema cardiovascular estaba constituido por un corazón y por un conjunto de vasos. En lo que vimos anteriormente hablamos de la estructura del corazón. ¿Qué pasa desde el punto de vista de los vasos? Habíamos hablado de que teníamos vasos que justamente iban a permitir la circulación de la sangre. Esencialmente vamos a hablar de vasos que van a realizar esa conducción de sangre, vamos a hablar de vasos de resistencia, vamos a hablar de vasos de capacidad o capacitancia y vamos a hablar de vasos de intercambio. ¿A qué hace referencia cada uno de estos vasos? Cuando hablamos de vasos de resistencia nos vamos a estar refiriendo a las arterias. Cuando hablamos de vasos de capacidad o capacitancia vamos a estar hablando de las venas. Y cuando hablamos de vasos de intercambio, vamos a estar hablando de los capilares. ¿Por qué hablamos de vasos diferentes? Porque la estructura de esos vasos es distinta. Al ser distinta su estructura, su constitución, la función que pueden realizar es diferente. Fíjense en el caso de las arterias, cómo tienen justamente una gran pared muscular, ¿sí? O sea, por la zona central, por la luz del vaso, es donde va a circular la sangre, ¿sí? Aquí también vemos la circulación de la sangre y aquí también. Entonces, obviamente, el tamaño que tiene esa luz o ese lugar por donde va a circular la sangre, en el caso de las arterias, es un poco más pequeño comparativamente con las venas. Es decir, las venas son vasos que tienen un diámetro mayor comparativamente con las arterias. Pero si yo miro la pared muscular de una arteria, la pared muscular es mucho más desarrollada en una arteria que en una vena. Eso hace entonces que las arterias se comporten como un elástico al tener esta gran pared muscular y ofrezcan resistencia a que la sangre fluya. Vale decir, si la sangre fluye por ahí, ¿qué va a pasar cuando la sangre pase? Va a expandir las paredes de ese vaso sanguíneo por la gran cantidad de músculo que tenemos aquí. Pero cuando la sangre ya atraviesa ese recorrido, como un elástico, una vez que se ha estirado, ¿qué va a hacer ese elástico? Se va a contraer para producir justamente la mayor propagación de ese flujo sanguíneo. Entonces la arteria, favorecida por esta gran pared muscular, va a favorecer justamente que se pueda producir una gran contracción muscular y una gran salida con una gran cantidad de fuerza de esa sangre atravesando el vaso. Es decir, que esos vasos se van a oponer un poquito más a ese flujo sanguíneo, van a ofrecer un poquito más de resistencia porque justamente son vasos más pequeños y tienen una gran pared muscular. En cambio, las venas se las suele llamar como vasos de capacidad o capacitancia. ¿Por qué? Porque tienen un diámetro, ¿sí?, mayor en su luz, en el lugar donde va a circular la sangre. Tienen una pared muscular que es menos desarrollada, ¿sí?, una pared más pequeña. Por lo tanto, cuando la sangre circule por una vena, va a circular con una velocidad más baja, es decir, son vasos que son de un radio o un diámetro mayor y por lo tanto no ofrece tanta resistencia a la sangre. Es como pensar que por aquí vamos por un carril que sea para un auto y aquí vamos para un carril que haya posibilidad de que vayan 3 autos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué va a significar eso? Si yo acá quisiera poner 2 o 3 autos juntos, se ofrecería mucha resistencia, no se podría pasar. En cambio, en una vena tenemos una resistencia que es más baja, ¿vale? Es decir, se puede fluir mayor cantidad de sangre, ¿sí? Pero como es grande ese vaso sanguíneo, la circulación es más fluida y no ofrece tanta resistencia como en el caso de una arteria. Por eso se llaman vasos de capacidad o capacitancia, o sea que las venas tienen como una mayor capacidad para poder alojar sangre. Fíjense ahora qué pasa en el caso de los capilares. Tenemos una única, en la constitución de ese vaso sanguíneo, tenemos una única unidad de células, ¿vale? Es decir, una única
pared de células que son, es decir, un epitelio que es simple, vale decir, es una única célula, o varias células en realidad que se juntan, pero que están tapizando ese vaso sanguíneo y no tenemos distintas capas, ¿sí? Acá tenemos una célula que se une con otra, que se une con otra, que se une con otra, pero no tenemos varios estratos de células como ocurre aquí. Entonces, al ser una capita tan delgadita y tan finita, eso permite que los capilares sean vasos de intercambio. O sea, si por aquí va circulando la sangre y yo necesito sacar oxígeno o dióxido de carbono o algún nutriente, esto en un vaso sanguíneo como una arteria o una vena no va a ocurrir porque justamente dijimos que es un sistema cerrado y dijimos además que estos vasos aseguran que la sangre se mueva, en este caso con más resistencia, en este caso con menos resistencia, pero la pared es muy gruesa, ¿sí? En cambio, en un capilar, la pared es muy delgada, ¿sí? Entonces, ¿esto qué asegura? Que pueda difundir las moléculas que son más pequeñas, las moléculas que justamente son de un peso molecular más bajo, o los gases como el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué va a ir ocurriendo? Va a ir pasando que a medida que la sangre vaya circulando, cuando pase por un capilar, solamente en los capilares, que van a ser las estructuras de intercambio, aquí se va a poder intercambiar el oxígeno, el dióxido de carbono y los nutrientes como la glucosa, porque solamente en esa zona la pared es muy delgadita y se permite el intercambio. Acá es simplemente un gráfico para que vean que por qué a las venas se las llaman vasos de capacidad o de capacitancia. Si miramos el 100% de la sangre que tenemos en nuestro organismo, que aproximadamente son 5 litros, ese es el volumen de sangre que tenemos en nuestro cuerpo, 5 litros, fíjense que el 60% de la sangre se encuentra circulando en el reservorio venoso. Vale decir que el 60% de nuestra sangre está en las venas, por eso le llamamos vasos de capacidad. Fíjense que en los capilares solamente el 5%, en las arterias el 15%, ¿sí? En todos los vasos pulmonares que están haciendo el intercambio gaseoso el 12% y en el corazón el 8%. Por eso hablamos justamente de que son vasos de capacidad o de capacitancia, tienen gran capacidad para alojar sangre, o sea, el 60% o 65% de la sangre se encuentra circulando entonces por nuestras venas. Vale decir entonces que dijimos que ese sistema cardiovascular estaba constituido por el corazón y por los vasos. Entonces, cuando el corazón bombee la sangre, va a circular por una arteria. Fíjense el gran desarrollo aquí que tenemos a nivel de la pared muscular respecto a lo que es una vena. Va a circular por una arteria. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Obviamente que el tamaño de una arteria va a ser muy grande para poder llegar a un órgano. O sea, si yo intento entrar a un órgano con el tamaño de una arteria, imaginemos una arteria de 2,5 centímetros, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a perforar el órgano. Entonces, ¿qué va a ir pasando a medida que yo me vaya alejando del corazón? Cuando yo, por ejemplo, salgo del corazón como una arteria que va a ser la aorta, no puedo ingresar con ese tamaño a un tejido. Entonces, lo que va a ir pasando es que esa arteria cada vez se va a ir disminuyendo de tamaño y a medida que vaya llegando a los órganos y a los tejidos, se va a ir ramificando hasta pequeños vasos, ¿sí? Quizás de una arteria se vaya a constituir en una arteriola, en una metaarteriola, hasta que finalmente lleguemos a los vasitos, como dijimos, de intercambio, que son los capilares. Vale decir que esta arteria a lo mejor me trae sangre oxigenada, este oxígeno va a ingresar por las arteriolas, las metaarteriolas, hasta llegar a los capilares. Y en los capilares es donde se va a poder producir el intercambio gaseoso, es decir, voy a dejar los nutrientes en ese tejido. Imaginemos que acá hay un músculo, voy a dejar los nutrientes en ese tejido, por ejemplo el oxígeno, y me voy a llevar, también pero por los capilares venosos, de este lado de la arteria serían capilares arteriales, y de este lado van a ser capilares venosos, es decir, estos capilares se van a llevar todo lo que yo no voy a usar en mi tejido, ¿sí? Entonces se van a llevar, por ejemplo, el dióxido de carbono, van a ingresar, ¿sí? Por las vénulas, hasta llegar a las venas y entonces las venas van a llevar una gran cantidad de sangre hacia el corazón. Una particularidad que también tienen las venas, estos vasos de capacitancia justamente, es que tienen la presencia en los miembros inferiores, es muy importante esto, en los miembros inferiores la presencia de válvulas. O sea que no solamente tenemos válvulas en el corazón, ¿sí? La válvula tricúspide del lado derecho y bicúspide o mitral del izquierdo, sino que también tenemos válvulas en las venas de los miembros inferiores.
¿Por qué necesitamos en los miembros inferiores y no en los superiores? Fíjense que cuando la sangre arterial llega, sigue el sentido de la fuerza de la gravedad, pero cuando la sangre tiene que retornar al corazón, tiene que ir en contra de la fuerza de la gravedad. Entonces, si el corazón en el momento que hace la relajación o diástole, la sangre sube, en el momento que haga la contracción, ¿qué tendería a hacer la sangre? Bajar. Entonces, ahí obviamente en las venas de los miembros inferiores tenemos válvulas también para que una vez que la sangre ha pasado, se vuelvan a cerrar esas membranas que funcionan como si fueran una tapa, se vuelven a cerrar esas válvulas para que justamente la sangre no vuelva hacia atrás, es decir, eviten nuevamente el flujo retrógrado. Pero solo las tenemos en los miembros inferiores, no tenemos válvulas en los miembros superiores. ¿Por qué? Por la cercanía que tenemos con el corazón. Entonces, allí no vamos a tener un gran efecto sobre tener que traer la sangre desde los miembros inferiores hasta arriba, sino que estamos mucho más cerquita del corazón y hay menos resistencia, entonces allí no tenemos esa presencia de válvulas. Muy bien, ya vimos la estructura del corazón y estos vasos que me van a permitir llevar la sangre. Una cosa importante de estos vasos que hemos visto es que normalmente decimos que la sangre oxigenada se transporta por las arterias y la sangre carboxigenada se transporta por las venas, ¿sí? Este concepto vamos a cambiarle solamente una palabra, es decir, no vamos a decir siempre una arteria transporta sangre oxigenada y siempre una vena transporta sangre carboxigenada. ¿Por qué? Porque si en el organismo hay una excepción de eso, ya no puedo decir siempre. Entonces, vamos a decir que en general la sangre oxigenada se transporta por las arterias y en general la sangre carboxigenada se transporta por las venas. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver ahora de la circulación sanguínea, es decir, cómo circula la sangre en nuestro cuerpo. Esencialmente vamos a dividir esa circulación sanguínea en dos partes. Una le vamos a llamar circulación menor o también llamada pulmonar y le vamos a llamar a la otra circulación mayor o sistémica. Obviamente que la palabra ya me lo está diciendo, circulación menor o pulmonar va a ser una circulación que justamente se va a encargar de llevar sangre desde nuestro corazón hacia los pulmones y va a volver al corazón. O sea, lógicamente ese corazón va a estar bombeando sangre a los pulmones. ¿Para qué? Para oxigenarse en el pulmón y nuevamente va a retornar al corazón, ahora sí, para poder llevarla al resto de nuestro cuerpo. Es decir, que nuevamente, cuando retorne a ese corazón ahora sí va a bombear sangre que ya va a estar oxigenada a todo el resto de nuestro cuerpo, por eso le llamamos circulación mayor o sistémica, y nuevamente va a retornar a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que obviamente se vaya otra vez al pulmón y vuelva a comenzar la circulación nuevamente. O sea, el objetivo de esto, ¿cuál es? Es llevar sangre oxigenada a los tejidos y volver al corazón nuevamente y del corazón pasar a los pulmones para oxigenarme nuevamente. Entonces, acá vamos a ir viendo, acá simplemente están los nombres, vemos un poquito más detallada la estructura del corazón y acá la vemos de manera en general. Dijimos que hablamos de una circulación menor y una mayor. O sea, ¿para qué yo quiero ir a los pulmones? Pues quiero ir a los pulmones porque obviamente en los pulmones me voy a oxigenar. Entonces, vamos a partir de acá. Vamos a partir, como es una circulación que obviamente va y viene, podría empezar de cualquier lado. Voy a empezar simplemente acá con este sujeto que está generando obviamente, aquí todo marcado en azul, me va a mostrar la sangre carboxigenada, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Este sujeto en su actividad metabólica, obviamente en sus células, que habíamos visto a nivel de metabolismo, que las mitocondrias que producían dióxido de carbono y agua, ¿sí? Por supuesto, además de energía, pero dióxido de carbono y agua. Ese dióxido de carbono yo me lo voy a tener que llevar hacia los pulmones para justamente poder producir el intercambio gaseoso y nuevamente oxigenar la sangre. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Todos esos capilares, obviamente esto está representando todo nuestro organismo, van a recolectar esos capilares venosos todo el dióxido de carbono y van a llegar, por supuesto, me voy a ir juntando con todos los vasos sanguíneos y van a favorecer que toda esa sangre llegue a la aurícula derecha, ¿sí? O sea, aquí en la aurícula derecha va a llegar toda la sangre carboxigenada de mi cuerpo. ¿A través de qué vasos? Unos vasos que se llaman venas cavas, ¿sí? Ahí dice vena cava superior e inferior, que acá la vemos en el dibujo, ¿sí? Acá está la aurícula derecha, aquí la vemos, la vena cava superior es la que va a recolectar toda la sangre carboxigenada de los miembros superiores, ¿sí?
Y la vena cava inferior es la que va a recolectar toda la sangre de aquí, de todos los miembros inferiores. Entonces obviamente voy a llegar al corazón, a la aurícula derecha, voy a descargar toda esa sangre carboxigenada, obviamente se van a abrir las válvulas, ya sabemos, voy a pasar el ventrículo y del ventrículo ¿a dónde tengo que ir? Circulación menor, dijimos, del corazón al pulmón. Muy bien, de ese ventrículo derecho voy a salir y me voy a ir hacia los pulmones. ¿Por qué vaso me voy a ir? Me voy a ir por un vaso que se llama arteria pulmonar, ¿sí? Que lo vemos acá. La sangre llegó por la aurícula derecha, pasó al ventrículo derecho y ahora se va por la arteria pulmonar. Fíjense que acá la arteria pulmonar se bifurca en dos. ¿Por qué les puse este gráfico? Porque acá solamente muestra una rama, ¿sí? La rama derecha, pero en realidad la arteria pulmonar cuando va llegando a los pulmones se bifurca en dos. La arteria pulmonar que da la rama izquierda para ir al pulmón izquierdo y la rama derecha que va a ir al pulmón derecho. Obviamente que acá lo han hecho una sola rama para no hacer el dibujo tan complejo. Entonces, esa arteria pulmonar va a ir una rama a la zona derecha y una rama a la zona izquierda. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Cómo fue esa sangre al pulmón? Carbo-oxigenada. Ahí se va a producir el intercambio gaseoso, que después lo van a ver en el aparato respiratorio, es decir, es lo que se llama la hematosis o intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en el pulmón. Y ahora sí, yo voy a volver de los pulmones nuevamente hacia el corazón, ¿sí? O sea, dijimos que la circulación menor iba del corazón a los pulmones y al corazón, ¿sí? O sea, salí de la aurícula, le entró la sangre carboxigenada por la aurícula derecha, pasó por el ventrículo derecho, se fue por la arteria pulmonar hacia los pulmones, se oxigenó, o sea, ya hice corazón, pulmón, y ahora vuelvo al corazón nuevamente por medio de las venas pulmonares. Otra vez, acá el dibujo está simplificado. Las venas pulmonares son 4, o sea que a mi aurícula izquierda van a llegar 4 venas pulmonares. Son las que estamos viendo acá con las 4 flechitas rojas, 2 acá y 2 acá, ¿sí? Las 4 venas pulmonares, 2 van a venir del pulmón derecho y 2 van a venir del pulmón izquierdo. ¿Dónde va a desembocar toda esa sangre oxigenada que la estamos viendo aquí en rojo? En la aurícula izquierda. Se va a abrir la válvula bicúspide, va a pasar el ventrículo, ¿sí? Como estamos viendo acá, va a pasar el ventrículo. Y una vez que pase el ventrículo, ¿a dónde yo voy a ir ahora? Ya llegué al corazón nuevamente, ahora me voy a ir al resto del organismo, ¿sí? Al resto del cuerpo, para retornar nuevamente el corazón. Entonces, del ventrículo izquierdo voy a salir por este gran vaso que es la aorta, ¿tá? Y voy a llevar, y obviamente voy a empezar a reabrir, a bifurcar toda esa arteria aorta. Ya dijimos que obviamente no puedo entrar a los tejidos con semejante tamaño de arteria. Se va a ir bifurcando, acá estoy mirando en general, hasta que llegue a los tejidos. ¿Con qué objetivo? Oxigenar a los tejidos. Entonces acá lo estamos viendo, entró la sangre por la aurícula izquierda, pasó por el ventrículo y aquí está saliendo la aorta, que obviamente se va a empezar a bifurcar para empezar a ir a oxigenar el resto de los tejidos. Entonces de esta manera voy a haber oxigenado todo mi cuerpo a través de la circulación mayor o sistémica y nuevamente vuelvo al corazón. Por eso hace un ratito hablábamos de que decíamos que en general las arterias transportan sangre oxigenada y en general las venas transportan sangre carboxigenada. ¿Por qué decimos en general? Porque, por ejemplo, aquí hay una arteria, que es la arteria pulmonar, que es la que lleva sangre del ventrículo derecho a los pulmones, es una arteria llamada arteria pulmonar y sin embargo está llevando sangre carboxigenada, ¿sí? Y en el caso aquí, cuando vuelvo de los pulmones y llego al corazón, llego con las 4 venas pulmonares y en este caso son venas y están trayendo sangre oxigenada. Entonces, en general, las arterias transportan sangre oxigenada, ¿sí? ¿Hay excepciones? Sí, por ejemplo, la arteria pulmonar. Y en general las venas transportan sangre carboxigenada, ¿sí? ¿Excepción hay? Sí, por ejemplo, las 4 venas pulmonares. Y una cosa importante es que cuando la aorta sale, ¿sí?, del ventrículo izquierdo y empieza a ramificarse para justamente ir a oxigenar a todo el resto de nuestro organismo, las primeras ramitas de la aorta son las que se denominan las arterias coronarias, ¿sí? La primera ramita, fíjense acá, tenemos la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, que obviamente después se va a ramificar y constituir otra serie
de arterias, ¿está? Pero ¿por qué necesito estas arterias coronarias? Necesito estas arterias coronarias porque dijimos que el corazón estaba constituido por capas, ¿sí? La capa más externa era la del pericardio, la media era la del miocardio o capa muscular. Y la capa más interna, que es la que está en contacto lentamente con la sangre que va entrando a las aurículas y los ventrículos, era el endocardio, ¿sí? Ahora bien, esa capa muscular, que es el miocardio, también necesita ser nutrida, o sea, necesito nutrir al músculo, así como nutro un músculo esquelético, el músculo cardíaco también necesita nutrirse. Así que las primeras ramitas que va a dar la aorta van a ser las arterias coronarias que van a ser encargadas de nutrir al miocardio. Por eso cuando uno habla de un infarto de miocardio, que era justamente esa capa muscular más grande, estamos hablando de que hay una disminución en el aporte de oxígeno a esa pared muscular, es decir, a la parte del miocardio. Si obviamente generamos tanta disminución en ese oxígeno, va a hacer que ¿qué ocurra? Muchas células de ese miocardio mueran, ¿sí? Entonces, en ese infarto va a haber muchas células musculares que van a morir y si muere una célula muscular, empieza a disminuir la capacidad contráctil del miocardio. Por supuesto que si ese infarto es masivo, mueren todas las células del miocardio y no es posible mantener la vida, ¿sí? Pero si mueren algunas, se puede tener un infarto y sigue la capacidad contráctil del corazón. Algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta de ahora en más, porque esta clase es una clase introductoria al sistema cardiovascular y la clase que viene vamos a empezar a ver cuestiones más relacionadas al comportamiento de la frecuencia cardíaca en el ejercicio, el volumen sistólico en el ejercicio, el volumen minuto, la presión arterial. Entonces vamos a tener en cuenta algunos conceptos claves para poder adentrarnos en esa clase con mayor cantidad de conceptos hoy y poder comprenderlos de mejor manera. Algunos conceptos tienen que ver con lo que se denomina sístole, ¿sí? La sístole hace referencia al momento en el que el corazón está haciendo su contracción. Es decir, hablar de sístole o contracción del corazón está justamente haciendo una sinonimia. Es decir, es un proceso que es lo mismo. Es decir, contracción o sístole es igual. En ese momento de contracción, normalmente el corazón, ¿qué hace? Expulsa la sangre que tiene en su interior. Es decir, ya está lleno de sangre. Ahora va a ser la contracción o sístole de ese ventrículo. ¿Para qué? Para poder enviar la sangre. Obviamente en algún momento se tuvo que relajar porque es como un elástico. En algún momento se relaja. En ese momento que el corazón se relaja, sus cámaras se llenan de sangre. Entonces estamos en un momento de diástole o relajación. Obviamente, el momento en el que el corazón se llena de sangre y hace una relajación y luego se contrae para expulsar la sangre, porque dijimos que es una bomba aspirante e impelente. En el momento que aspira la sangre, está en estado de relajación o llenado diastólico. Se está llenando de sangre, luego se contrae, hace la sístole y expulsa la sangre. Y eso es lo que comúnmente se llama como ciclo cardíaco. O sea, un ciclo cardíaco es justamente un periodo comprendido entre una sístole y una diástole, es decir, entre el momento que el corazón se relajó y se llenó de sangre y el momento que se contrajo y expulsó esa sangre. Entonces, sabemos nosotros que ese ciclo cardíaco, que es una sístole y una diástole, va justamente a permitir que el corazón expulse sangre. Y obviamente, expulsa sangre ¿en qué momento? En el momento que hace la sístole. Por lo tanto, llegamos a este concepto que es el de frecuencia cardíaca. Es importante que tengan en cuenta la palabra frecuencia. Frecuencia ya me está hablando de una unidad de tiempo. O sea, me está diciendo con qué frecuencia pasa algo. Esto pasa tantas veces en una unidad de tiempo. En el caso de la frecuencia cardíaca, ¿a qué hace referencia la frecuencia cardíaca? Podemos decir que la frecuencia cardíaca es el número de veces que el corazón se contrae por minuto. O podemos decir que es el número de veces que el corazón hace sístoles por minuto, o sea, el número de sístoles ventriculares por minuto, ¿sí? O el número de latidos o pulsaciones que el corazón realiza por minuto, ¿sí? Normalmente esa frecuencia ronda entre 60 u 80 pulsaciones por minuto, o sea que de promedio más o menos serían 70 pulsaciones por minuto. Si yo controlo la frecuencia cardíaca, ¿qué voy a hacer? Voy a controlar el número de veces que el corazón hace la sístole, ¿sí? Entonces,
Generalmente el corazón late entre 60 y 80 veces por minuto y cada vez que late, ¿qué va a hacer? Dijimos, cada vez que haga una sístole va a expulsar un determinado volumen de sangre. Eso es lo que se va a llamar volumen sistólico, o sea, el volumen sistólico, volumen que es una cantidad, ¿sí? La frecuencia es algo que pasa en una unidad de tiempo. El volumen es una cantidad, o sea que acá ya vamos a cambiar la unidad de medida. Antes eran 60, 70 u 80 pulsaciones por minuto o latidos por minuto. Algo, latidos o pulsaciones en la unidad de tiempo. El volumen sistólico es el volumen o cantidad de sangre que el corazón va a ser capaz de expulsar en una sístole, es decir, en el momento de la contracción. Se llenó el ventrículo, ahora se contrae ese ventrículo. En el momento de esa contracción, ¿cuánta sangre expulsa? Todos estos valores obviamente son en reposo, ¿sí? O sea, el corazón expulsa 70 mililitros de sangre. Quiero que tengan en cuenta este volumen, ¿sí? Si este vasito de yogur tiene 200 mililitros, estamos hablando prácticamente que esto es un tercio de un vasito de yogur. Se comprende en estado de reposo, el corazón cada vez que hace esa sístole eyecta 70 mililitros, ¿sí? Ahora bien, si yo ya sé cuánto eyecta una vez que se contrae y también sé cuántas veces se contrae, puedo saber cuánta cantidad de sangre eyecta en un minuto, pues ya sé cuánto eyecta en una sístole y cuántas sístoles hace. Entonces llego a un concepto que se llama volumen minuto cardíaco o también se llama gasto cardíaco. Se suele representar con la letra Q, volumen minuto cardíaco o gasto cardíaco. Volumen ya sabemos que es una cantidad, o sea que ¿qué va a ser esto? Es el volumen o cantidad de sangre que el corazón es capaz de eyectar por un minuto de tiempo, ¿sí? Por eso la unidad de medida que es el volumen o cantidad que es capaz de eyectar en una unidad de tiempo. En este caso, el volumen minuto cardíaco, ¿qué va a ser? Va a ser 5 litros por minuto en reposo. Vale decir, ¿de dónde saqué esto? El volumen minuto cardíaco tiene que ver con cuántas veces late el corazón. Vamos a hacer de cuenta que late 70 veces. Muy bien. ¿Cuánto es el volumen sistólico? 70 mililitros. 70 por 70, 7 por 7, 49. O sea, serían 4.900 mililitros en un minuto. O sea, prácticamente 5 litros en un minuto. ¿Sí? Eso es lo que bombea mi corazón por minuto. 5 litros de sangre por minuto. Es importante que tengan en cuenta las unidades de medida. ¿Sí? Esto es muy importante. Ahora bien, a veces uno tendría que preguntarse o podría preguntarse, ¿es lo mismo la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto en una persona entrenada y desentrenada? La respuesta tiene que ver con el momento en el cual yo estoy considerando eso. Si yo hablo del reposo o yo hablo del ejercicio. Cuando hablamos del reposo, la respuesta es no. No hay diferencias entre el volumen minuto cardíaco entre una persona desentrenada y una persona entrenada. ¿Por qué no va a haber esta diferencia? Esencialmente tiene que ver con los tamaños del corazón. Uno de los efectos más comunes que hay como resultado del entrenamiento es que se produce una hipertrofia cardíaca, es decir, hay un aumento del tamaño de las cavidades cardíacas del corazón, especialmente la del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque es la que bombea sangre hacia una circulación mayor. Entonces aumenta todo el corazón, hay una hipertrofia cardíaca, generalmente se le suele llamar como una hipertrofia excéntrica o hacia afuera, en la cual justamente aumenta todo el tamaño de las cavidades ventriculares. Entonces, ¿qué ocurre? En estado de reposo, el volumen minuto cardíaco de una persona entrenada y desentrenada es el mismo, ¿sí? Suelen ser aproximadamente 5 litros por minuto. ¿Cómo puede ser el mismo? Obviamente ya sabemos que el volumen minuto cardíaco depende de qué factores, de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Entonces, no es que tengan la misma frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, eso no es igual en el reposo. ¿Qué es lo que es igual en el reposo? El volumen minuto cardíaco. Entonces vamos a lo siguiente. Si tomamos una persona desentrenada, su frecuencia cardíaca dijimos va entre 60 y 80, ¿sí? Perfecto. Vamos a poner un promedio 70. Su volumen sistólico, 70 mililitros. O sea que si yo multiplico 70 por 70, lo que dijimos recién, 7 por 7, 49, alrededor de 5 litros por minuto.
¿Qué le pasa a un sujeto entrenado? Tiene un tamaño de corazón más grande. Como tiene un tamaño de corazón más grande, cada vez que haga la sístole o contracción, su volumen sistólico es mayor que el de este corazón, obviamente porque es un corazón de un tamaño más grande. Entonces, cada vez que haga la sístole, no va a eyectar 70 mililitros, va a eyectar más. Por ejemplo, 100 mililitros. Por lo tanto, como nosotros necesitamos aproximadamente 5 litros para poder mantener nuestras funciones vitales, con que ese corazón lata 50 veces por minuto en estado de reposo, le alcanza para poder movilizar 5 litros por minuto y satisfacer de oxígeno a todos sus tejidos. Entonces, normalmente en una persona entrenada, la frecuencia cardíaca de reposo es más baja y el volumen sistólico es más elevado. Entonces, al bajar este componente y al subir este componente, al multiplicar frecuencia cardíaca por volumen sistólico, sigo teniendo que en personas entrenadas y desentrenadas, el volumen minuto cardíaco en reposo es el mismo. Obviamente que la diferencia ¿dónde va a estar? Va a estar en el ejercicio, porque si no cualquiera de nosotros podría correr una maratón, correrla en 2 horas 45 y fantástico. No, la diferencia no la tenemos en el ejercicio. La diferencia la tenemos en el ejercicio. En el reposo no tenemos diferencia porque todos nuestros órganos necesitan más o menos la misma cantidad de oxígeno para poder vivir. La diferencia ahora va a estar en el ejercicio. En el ejercicio, ya después van a ver las respuestas de frecuencia cardíaca, volumen sistólico, volumen minuto en ejercicio, pero en ejercicio obviamente la frecuencia cardíaca aumenta. Vamos a poner un ejemplo, si en ambos sujetos la frecuencia cardíaca, esto es solo un ejemplo, la frecuencia cardíaca subiera a 180 pulsaciones por minuto. Obviamente, si yo hago latir a este corazón 180 veces por minuto y a este 180 veces por minuto, obviamente la cantidad de sangre que se va a poder eyectar en un minuto va a ser diferente, ¿sí? Porque el tamaño de la cavidad ventricular es distinta. Entonces, en estado de ejercicio, cualquiera, entrenado o desentrenado, todos vamos a aumentar la frecuencia cardíaca, acá pusimos un ejemplo, 180, ese volumen sistólico va a aumentar. ¿Cuánto tenía el desentrenado en reposo? 70. Obviamente que ahora, después que aumente la actividad cardíaca, ¿sí? Por este sistema nervioso simpático, va a aumentar la fuerza de contracción cardíaca y la frecuencia cardíaca. Entonces, me voy a ir a lo mejor de 70 a 180, ¿sí? Y entonces, al aumentar la fuerza de contracción cardíaca, ¿qué va a hacer ese ventrículo? Va a expulsar un volumen de sangre mayor. Y a lo mejor me voy a 100 mililitros, ¿sí? Pero ocurre que en el entrenado ya tiene un volumen sistólico más elevado en estado de reposo. Entonces, ahora cuando aumente la fuerza de contracción cardíaca, ese ventrículo va a liberar un volumen de sangre mayor, por ejemplo, 190. Si yo ahora multiplico 180 por 100 y 180 por 190, obviamente que en ejercicio me va a estar prácticamente dando el doble de volumen minuto cardíaco. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros tenemos un corazón de este tamaño desentrenado versus este corazón va a estar bombeando prácticamente 34, 35, 38, quizás 40 litros de sangre por minuto y en el nuestro va a estar bombeando entre 18 y 20. Entonces, en ejercicio es donde van a estar las diferencias en ese volumen minuto cardíaco. Entonces, el corazón de un entrenado le va a ofrecer el doble de sangre por minuto a un tejido, mientras que mi corazón le va a ofrecer la mitad. ¿Eso qué va a hacer? Y que yo, como estoy ofreciendo menos sangre y menos oxígeno por minuto, ya habíamos visto el metabolismo. ¿Dónde voy a procesar ese oxígeno? En las mitocondrias. Si a mí el oxígeno me llega más lento por minuto, obviamente que mi velocidad mitocondrial, ¿cómo va a ser? Más lenta, porque me están ofreciendo la mitad de sustrato en la unidad de tiempo. En cambio, a un entrenado le están ofreciendo el doble de sustrato en la unidad de tiempo. Por lo tanto, va a ser el trabajo más rápido, ¿sí? Pero ya verán la semana que viene justamente las respuestas al ejercicio. Otro concepto importante y que asegura que la sangre siempre vaya a poder circular y que no haya estancamiento venoso tiene que ver con una ley o principio que se llama ley de Frank-Starling. Esa ley de Frank-Starling esencialmente lo que me explica es que el corazón fisiológicamente se va a comportar como un elástico, es decir, ese corazón va a ser capaz de expulsar toda la sangre que a él retorne. Vale decir, si a mí me retorna mucha sangre, pues el corazón tiene que aumentar su capacidad contráctil para poder expulsar esa sangre.
Si a mí me llega poca sangre, pues el corazón ¿cómo se va a contraer? Con menor respuesta para poder enviar menos sangre. Es decir, tiene una respuesta adaptativa. La ley de Frank-Starling me asegura que el corazón siempre se va a adaptar a que si me llega mucha sangre, se va a distender mucho como un elástico, pero también ¿qué va a hacer? Se va a contraer mucho como un elástico. Entonces, si yo un elástico lo estiro poco, porque me llega poca sangre, se va a contraer poco. Si a mí me llega mucha sangre, se va a estirar mucho y se va a contraer mucho. ¿Tá? Entonces, si yo estoy en estado de reposo, se va a estirar poquito porque le llegan 5 litros de sangre por minuto. Ahora, si me pongo a trotar, quizás ahora me lleguen 10 litros de sangre. Entonces el corazón se tiene que adaptar, no me puede quedar la sangre acumulada, estancada. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Por ley de Frank-Starling, el corazón se va a distender más, se van a dilatar más esas aurículas y esos ventrículos para que entre más sangre, pero también luego se van a contraer más, ¿sí? Eso tiene que ver con un concepto también que se llama precarga. La precarga es el grado de estiramiento que sufre el corazón o que realiza el corazón antes de contraerse. Es decir, si yo bombeo 5 litros por minuto, la cantidad de sangre que me van a volver van a ser 5 litros por minuto. Entonces, ¿qué va a tener que hacer ese corazón? Distenderse para que pueda bombear 5 litros por minuto. Ahora bien, si yo ahora bombeo 20, pues entonces mi capacidad de distenderme, de estirarme, mi capacidad de precarga va a incrementarse. Ahora bien, como el corazón se comporta como un elástico, ahora tengo que hacer fuerza para expulsar la sangre, es decir, tengo que hacer lo que se denomina poscarga, es decir, en el momento de la contracción o sístole, voy a tener que hacer una contracción. La poscarga tiene que ver con la fuerza que hace ese corazón para poder expulsar la sangre en el momento que estoy haciendo la sístole. Entonces, no es lo mismo que yo vaya a hacer un ejercicio, por ejemplo, si estoy acostado o si estoy de pie. Si estoy acostado, la sangre, vamos a ver en la próxima diapositiva, la sangre vuelve mejor al corazón, retorna mejor al corazón. Por lo tanto, mi volumen sistólico es mayor. Ahora bien, si estoy de pie, ¿qué tengo que vencer? El efecto de la fuerza de gravedad. Por lo tanto, el retorno de la sangre a mi corazón es menor. ¿Sí? Bien, otro concepto más es justamente relacionado a la ley de Frank-Starling, es lo que se llama retorno venoso. O sea, ya sabemos que la sangre vuelve a la aurícula derecha, ¿por dónde? Por las venas, ¿sí? Entonces, el retorno venoso, ¿qué va a ser? Va a tener que ver con la cantidad de sangre o volumen de sangre que llega a mi aurícula derecha por minuto. ¿Y de qué va a depender ese retorno venoso? Va a haber factores que lo van a favorecer, así como va a haber factores que lo van a dificultar. ¿Qué cosas ayudan a que la sangre vuelva o retorne al corazón? Esto es importante. ¿Qué cosas me ayudan naturalmente, normalmente, para que mi sangre vuelva? Yo no tengo que estar pensando que la sangre vuelva a mi corazón. Bien, naturalmente, la bomba cardíaca. Bomba, ya dijimos, el corazón era una bomba aspirante e impelente de sangre. ¿Cuándo dijimos que se llenaba el corazón? En el momento de la diástole. Entonces, vamos a hacer de cuenta, en el momento que el corazón está haciendo la diástole o el periodo de relajación, ¿qué hace el corazón? Se distiende y funciona como una bomba haciendo vacío. ¿Para qué? Para favorecer que la sangre vuelva de la periferia hacia el corazón. Entonces, ¿esto qué asegura? Asegura un buen retorno venoso. O sea, el hecho de que el corazón lata facilita que la sangre vuelva, ¿sí? Con cada diástole, con cada relajación, se genera vacío y facilita que la sangre vuelva. Ahora, ¿qué ocurre? La sangre vuelve, pero ¿qué pasaba? El problema, ¿dónde estaba? En los miembros inferiores, porque en los miembros inferiores, ok, el corazón se relaja, hace la diástole, sube la sangre, pero ¿qué podía hacer la sangre? Por efecto de la fuerza de gravedad, bajar. ¿Qué cosa me ayuda para que justamente la sangre no baje? O sea, para que se favorezca el retorno venoso. También las válvulas que hay en los miembros inferiores en las venas, ¿sí? Las válvulas venosas en los miembros inferiores también me favorecen que la sangre vuelva, ¿sí? Y otra cosa asociada también con las válvulas tiene que ver, así como hablamos de bomba cardíaca, la bomba muscular, es decir, la contracción muscular dinámica, acá se los voy a mostrar con un esquema, la contracción muscular dinámica facilita justamente que cuando el músculo se está contrayendo y relajando, contrayendo y relajando, contrayendo y relajando, es decir, dinámica entre contracción y relajación, ¿qué es lo que ocurre? La sangre suba, retorna en contra de la fuerza de gravedad.
Cuando el músculo se contrae, ¿qué hace? Comprime el vaso sanguíneo y expulsa la sangre hacia arriba. Ya dijimos que las válvulas venosas me ayudan. La válvula se va a abrir para que la sangre pase. Ahora, cuando el músculo se relaje, ¿qué va a pasar? Acá en la relajación muscular, ¿qué tendería a hacer la sangre? Bajar. Para evitar eso, la válvula se vuelve a cerrar y evita que una vez que la sangre subió, ya no baje, ¿sí? Entonces, la contracción muscular me facilita que la sangre retorne al corazón. La contracción. Ahora, cuando el músculo se relaja, la sangre baja, se vuelve a contraer, la sangre sube, se vuelve a relajar, la sangre baja, se vuelve a contraer, la sangre sube y así vamos haciendo como una especie de pasamano. Es como ir apretando, relajando para que la sangre vuelva, ¿sí? Entonces, este estilo de contracciones musculares dinámicas, que lo hacemos con cualquier actividad física, caminando, corriendo, ¿por qué? Porque hay justamente una dinámica entre la contracción y la relajación que me permiten el ascenso de la sangre permanentemente y que las válvulas venosas se cierren para evitar la vuelta de la sangre al corazón. Obviamente que también en el momento, además de la actividad contráctil dinámica y además de la frecuencia cardíaca en el momento de la diástole que funciona haciendo vacío para que la sangre vuelva, cada vez que nosotros inspiramos, es decir, en nuestra respiración, en el momento de la inspiración, hay cambios en la presión, tanto intraabdominal como dentro del tórax, intratorácica. Esos cambios en la presión intraabdominal, por ejemplo, cada vez que nosotros inspiramos, hacemos esa inspiración, el diafragma baja y justamente facilita, como estamos mostrando acá, comprime los vasos y facilita que la sangre suba, retorne al corazón. O sea que en el momento de la inspiración, cuando el diafragma baja, facilita el retorno de la sangre al corazón y lo mismo pasa en el pulmón. Hay cambios en la presión intratorácica, se vuelve más negativa esa presión y eso facilita también el retorno de la sangre al corazón. Así que esencialmente nosotros no tenemos que estar pensando ni cuando inspiramos, ni cuando el corazón late, ni tampoco de nuestras válvulas venosas si están sanas, porque todo eso va a facilitar la vuelta de la sangre al corazón. Lo que sí nos tenemos que tener en consideración esto es que necesitamos el movimiento, las contracciones musculares dinámicas para evitar el estancamiento venoso. Vale decir, si una persona, por ejemplo, está todo el día trabajando parada, de pie, ¿qué es lo que ocurre? Tengo todo el día el efecto de la fuerza de gravedad cayendo de arriba a abajo, no hay contracción muscular y por tanto, ¿qué tiende a hacer la sangre? La sangre tiende a estancarse, entonces se tiene que hacer más fuerza para favorecer el retorno venoso. Ahora, con la actividad física dinámica, de contracción dinámica, favorecemos justamente el retorno de esa sangre al corazón. Contrariamente, si nosotros hacemos actividades que dificulten el retorno venoso, me olvidé de una acá, la posición del cuerpo, ¿sí? La posición del cuerpo en la que yo esté también va a ayudar o ayudar un poco más o ayudar un poco menos, ¿sí? Si yo estoy acostado, la sangre retorna más fácilmente al corazón, o sea, si estamos acostados, ya sea haciendo alguna actividad, ¿sí? Por ejemplo, abdominales, o estamos acostados porque estamos durmiendo, ¿sí? O recostados viendo alguna película o algo, esa posición también del cuerpo acostado va a facilitar el retorno venoso. ¿Por qué? Porque estoy inhibiendo o anulando el efecto de la fuerza de gravedad. Fíjense cuando alguien, por ejemplo, le baja la presión. Si le baja la presión, la sangre, ya van a ver presión en la clase que viene, pero si le baja la presión, la sangre ahora circula con menos fuerza contra la pared del vaso. Entonces, si a una persona le baja la presión y, por ejemplo, se desmaya, ¿qué tendemos a hacer normalmente? La acostamos y ¿qué hacemos? Le subimos las piernas. ¿Qué estamos haciendo ahí, en esa posición acostado? Y más si le subimos las piernas, le estamos favoreciendo el retorno venoso al corazón. Acuérdense, por ley de Frank-Starling, el corazón tiene que expulsar todo lo que le llega. Si yo ahora la acuesto y le subo las piernas, ahora le llega más sangre y nuevamente el corazón puede volver a bombear más sangre. En cuanto a lo que va a dificultar, obviamente, si ya conozco esto, ahora obviamente si yo pongo la posición del cuerpo, si me pongo de pie, obviamente que de pie voy a bombear, o sea, voy a tener menos retorno venoso que acostado, ¿sí? Esto es simplemente como para tenerlo en consideración. Pero es importante tener en cuenta que los factores que las dificultan, si acá me ayudaban las contracciones dinámicas, contracción, relajación, porque va a actuar como una bomba, al contrario, las contracciones musculares estáticas o también llamadas isométricas, ¿sí? Una tensión muscular sostenida, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que la sangre dificulta su retorno venoso.
Si yo contraigo un músculo y lo mantengo contraído estáticamente, la sangre no va a poder llegar, o sea, no va a poder entrar, no se va a poder hacer el intercambio de gaseoso ni el intercambio de nutrientes porque el músculo como está contraído, ¿sí? Es como tener un trapo que yo lo meto abajo de la canilla. Si el trapo está derechito, ¿sí? Sin contraerlo, sin estrujarlo, ¿qué le va a pasar a ese trapo? Se va a mojar. Es lo mismo que si yo tuviera un músculo que está relajado, le llega sangre. Ahora, si yo exprimo ese trapo, ¿sí? Lo estrujo a ese trapo y lo pongo bajo la canilla, no le entra agua, ¿sí? No se moja. Lo mismo va a pasar con el músculo. Si el músculo está contraído estáticamente, la sangre cuando llegue no puede entrar. Por lo tanto, si no puede entrar, tampoco va a volver. Entonces, cada vez que nosotros hagamos contracciones musculares estáticas, eso va a hacer que el retorno venoso se dificulte. No vuelva mucha sangre al corazón. Entonces vamos a ver eso también, la implicancia que tiene sobre la presión arterial en la clase que viene. Cuando hacemos contracciones musculares estáticas, sometemos al corazón a un trabajo mayor, porque el corazón mandó la sangre. Pero ahora, ¿qué está pasando? No está volviendo. Y si no está volviendo, el corazón mandó un volumen de sangre, tiene que volver un volumen de sangre para que no haya estancamiento venoso por ley de Frank-Starling. Por lo tanto, el organismo va a tener que realizar alguna acción, alguna maniobra, esto va a ser un trabajo del corazón, para intentar recuperar esa sangre que está quedando estancada. Entonces, el ejercicio, las contracciones musculares isométricas dificultan el retorno venoso. ¿Esto para quién va a ser importante? Y sobre todo va a ser importante para personas que realicen ejercicio que tengan algún problema circulatorio, ¿sí? Es decir, que tengan algún problema en sus vasos sanguíneos, porque eso va a dificultar el retorno de la sangre. Por lo tanto, también estos esfuerzos que se suelen llamar como maniobra de Valsalva o esfuerzos con la glotis cerrada, nos vamos a dar cuenta fácil de este esfuerzo. Son esfuerzos que se realizan con glotis cerrada, en la cual no producimos en sí una exhalación, sino una contracción. Por ejemplo, cuando estornudamos, ¿sí? Hay una contracción muscular con glotis cerrada, no exhalamos el aire, y entonces, ¿qué ocurre? Cuando, por ejemplo, estornudamos o cuando vamos al baño, ¿sí? Entonces, cuando vamos al baño y si, por ejemplo, estamos constipados, tenemos que hacer mucha más fuerza, ¿sí? Entonces, ese esfuerzo que hacemos con glotis cerrada, lo mismo que cuando hacemos, por ejemplo, un estornudo, o si vamos a hacer un gesto deportivo, ¿sí? Un remate, por ejemplo, o un salto, todos hacemos maniobra de Valsalva. Cerramos la glotis y hacemos el esfuerzo. Eso también sirve para estabilizar justamente o para contraer la musculatura estabilizadora, ¿sí? La musculatura fijadora y nos permite realizar una acción, por ejemplo, estornudar, ¿sí? O ir al baño o realizar un gesto como dijimos recién, o un remate. En esos momentos que estamos haciendo esa maniobra con glotis cerrada o maniobra de Valsalva, obviamente es lo mismo que pensar en una contracción muscular estática, ¿sí? Entonces, trabajar también con cargas muy pesadas donde tengamos que contener la respiración para poder hacer ese esfuerzo, maniobra de Valsalva, también dificulta el retorno venoso, así como también las personas que tengan estancamientos venosos, en las cuales, por ejemplo, tengan alguna dificultad, por ejemplo, tengan una dilatación de sus vasos sanguíneos, ¿sí? Y una alteración, por ejemplo, en la estructura de las válvulas venosas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si yo tengo una distensión de una vena, ¿qué es lo que va a ocurrir con las válvulas? Pues ahora van a estar más distendidas esas paredes vasculares, las válvulas no se van a poder cerrar eficientemente y la sangre tendría que subir y evitar que justamente esa válvula cuando se cierra que la sangre vuelva. Entonces, ¿qué ocurre en las personas que tienen problemas varicosos o estancamientos venosos? Las válvulas no funcionan correctamente por esta distensibilidad que hay en el vaso sanguíneo y empieza a acumularse sangre. Si se empieza a acumular sangre justamente en estas venas, dificultan el retorno venoso. Por tanto, si hay una persona que esté haciendo actividad física, por ejemplo, que tenga varices, vamos a evitar todas aquellas actividades o ejercicios en los cuales la persona tenga que contener esa respiración haciendo maniobra de Valsalva o aquellas actividades donde tengan mucha carga o tengan que hacer contracciones musculares estáticas porque justamente estoy dificultando el retorno venoso y encima que la persona tiene un problema que acá la varice está acumulando sangre, ¿qué voy a hacer yo más todavía? Le voy a aumentar mayormente la cantidad de sangre aquí adentro y la presión va a aumentar. ¿Qué es lo que puede pasar? Si aumenta mucho la presión en este vaso, puede llegar a extravasarse sangre hacia afuera, ¿sí? Es cuando una varice por ahí se revienta y se extravasa sangre. Y por supuesto,
vamos a tener un hematoma en esa zona. Muy bien, esto ha sido todo por esta clase y ya la semana que viene entonces se comienzan a ver todas las respuestas de frecuencia cardíaca, volumen sistólico, volumen minuto y presión arterial al ejercicio. Un saludo grande y que tengan buena semana.